Mira, hay un momento en la vida en que el ruido de afuera, ese que antes nos parecía tan importante, empieza a sonar como una radio mal sintonizada. Y cuando uno supera los 70, ese ruido no solo se vuelve molesto, sino que se convierte en algo completamente absurdo. Es como si de repente te hubieran dado un permiso tácito, un pase de acceso especial para dejar de participar en una obra de teatro que duró décadas, una obra donde los guiones los escribieron otros y donde nosotros éramos simples actores de reparto en nuestra propia existencia. Durante años nos preocupó profundamente qué dirían los vecinos, cómo nos verían los parientes lejanos en una boda, o si nuestra ropa estaba a la altura de alguna ocasión que ni siquiera nos apetecía. Pero llega un punto de lucidez, generalmente después de los 70, donde el espejo de la opinión pública se empaña y, para nuestra sorpresa, descubrimos que no necesitamos limpiarlo para vernos a nosotros mismos. Es entonces cuando empezamos a desmontar pieza por pieza esa jaula dorada de las expectativas sociales. Pensemos, por ejemplo, en la primera de esas ataduras, la obligación de mantener una reputación social impoluta, ese edificio de cristal que pasamos toda la vida construyendo con tanto cuidado. Durante nuestra juventud y madurez, cada paso estaba medido para no romper una sola ventana de esa fachada. Evitábamos ciertos temas en las cenas, vestíamos de determinada manera para proyectar seriedad y sonreíamos cuando en realidad queríamos llorar o gritar, todo por el sagrado deber de quedar bien. Pero después de los 70, ¿sabes qué? Ese edificio de cristal empieza a parecernos una prisión innecesaria. La gente que realmente importa, esa que se ha quedado a nuestro lado en las tormentas de la vida, ya nos conoce con nuestras grietas y nuestras paredes despintadas. Los demás, los que juzgan desde la acera de enfrente, son meros transeúntes. Su opinión tiene la misma consistencia que el humo. Mantener una reputación impecable se convierte en un ejercicio de gimnasia mental agotador para un músculo que ya no queremos ejercitar. ¿Para qué fingir solvencia si el alma está cansada? ¿Para qué aparentar felicidad si lo que se anhela es simplemente paz? Es un alivio indescriptible soltar esa mochila llena de piedras con nombres de personas a las que, en el fondo, nunca les importamos realmente. Ligada a esa reputación viene la segunda gran losa, la obligación de asistir a cada compromiso familiar, a esa letanía interminable de cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas de parientes a los que ves una vez cada lustro y con los que apenas compartes algo más que un lazo de sangre. Durante décadas, el no puedo faltar era un mantra que repetíamos con resignación, sacrificando domingos de descanso o tardes de lectura por una larga mesa llena de platos que no nos gustaban y conversaciones que nunca terminaban de fluir. La familia, se nos ha dicho, es sagrada, y lo es, pero su santidad no reside en la asistencia perfecta a un calendario social. La verdadera familia, la que nutre, entiende, y después de los 70 uno tiene el derecho inalienable de discernir entre la presencia que suma y la presencia que resta. Decir este año no podré ir es un acto de amor propio, no de desamor hacia los demás. Es comprender que el tiempo, ese bien escaso que ahora se ve con una claridad meridiana, no puede malgastarse en compromisos vacíos. Preferimos una tarde de té con un amigo de verdad, o una llamada larga con un hijo que vive lejos, que una mañana entera de fingimientos en un salón de banquetes. La culpa, esa fiel compañera de toda una vida, empieza a perder su poder cuando nos damos cuenta de que nuestra presencia no es un trofeo que los demás puedan exhibir a su antojo. ¿Y qué decir de los códigos de vestimenta, ese tercer gran pilar de la rigidez social que mantenemos hasta que un día, al abrir el armario, nos preguntamos, ¿para quién me estoy vistiendo? Hemos pasado años sometiéndonos a la tiranía del look apropiado. Tacones que deforman los pies, trajes que oprimen, corbatas que ahorcan, colores que dictan las revistas y no nuestro propio estado de ánimo. La moda, ese gran negocio, nos ha hecho creer que la presentación personal es un reflejo del respeto hacia los demás, como si fuéramos un regalo que debe tener el mejor envoltorio posible.
Pero después de los 70, la comodidad se convierte en el nuevo lujo y la autenticidad en el mejor de los estilismos. De repente, descubrimos el placer de vestirnos para nosotros mismos, para la temperatura de nuestro cuerpo, para la actividad que realmente haremos, no para la que los demás esperan que hagamos. Una falda cómoda, unos zapatos que no lastran, un jersey suave que abraza. No es descuido, es liberación. Es mirar al armario y elegir la prenda que nos permite respirar hondo, no la que nos impide hacerlo por miedo a arrugarla o a no estar a la altura de una ocasión. Romper con ese código es como quitarse un corsé que, sin saberlo, hemos llevado puesto durante medio siglo. Otra expectativa que se desmorona con los años es la de la puntualidad y la agenda apretada. Durante la vida laboral y la crianza, el reloj era un dictador implacable. Cada minuto estaba contabilizado, cada cita era inamovible y llegar tarde era casi un pecado capital. Pero llega un momento en que el tiempo, paradójicamente, se expande y se contrae a la vez. Se expande porque tenemos más control sobre él y se contrae porque sentimos que el que nos queda es más valioso. Y entonces la prisa pierde todo su sentido. ¿Qué importa llegar 15 minutos tarde a una cita informal con un amigo si lo que realmente importa es el rato que pasaremos juntos? ¿Qué urgencia hay en cumplir con un horario estricto si nuestra única obligación es disfrutar del día? La agenda apretada de compromisos sociales se convierte en una hoja en blanco donde solo escribimos aquello que de verdad nos apetece. El estrés de la puntualidad militar se reemplaza por el ritmo pausado de quien puede permitirse el lujo de perderse en un pensamiento o detenerse a observar cómo la luz de la tarde se filtra entre las hojas de los árboles. El mundo puede esperar, nosotros ya hemos esperado demasiado. Muy relacionado con esto está la quinta expectativa: la necesidad de tener siempre la casa perfecta para las visitas. Ese empeño en que todo esté reluciente, que no haya una mota de polvo, que los muebles estén en su sitio y la vajilla a juego. Durante años, recibir invitados era sinónimo de estrés, de limpieza a fondo, de preparar comidas elaboradas que apenas podíamos disfrutar por estar pendientes de que nada faltara. La casa, que debía ser nuestro refugio, se convertía en un escaparate. Pero pasados los 70, esa obsesión se diluye. Las visitas que merecen la pena no vienen a inspeccionar el estado de las cortinas o la vajilla, vienen a verte a ti. Vienen a compartir una conversación, un silencio cómplice, un café caliente, aunque sea en una taza desportillada. Si la casa está ordenada, bien; si no lo está, también. El cariño no se mide por el brillo de los suelos, sino por la calidez del abrazo. Y si alguien viene a juzgar la presencia de una mota de polvo, bienvenido sea, pero quizás esa persona no termine de entender que esa mota es el testimonio de que aquí vive alguien real, que prefiere gastar su energía en vivir que en frotar. Es la liberación de la anfitriona perfecta, ese rol que nos esclavizó durante tanto tiempo. La sexta gran renuncia es al silencio incómodo. Toda la vida nos han enseñado que una conversación debe ser un flujo constante de palabras, que el silencio es un vacío que hay que llenar, un signo de incomodidad o de falta de temas. Y así hemos soportado tertulias interminables, comentarios insustanciales sobre el tiempo, chismes sobre vecinos, solo por evitar ese temido momento de pausa. Pero con la edad el silencio se transforma. Deja de ser un enemigo y se convierte en un compañero. Aprendemos que estar en compañía de alguien sin necesidad de hablar es uno de los grados más altos de intimidad. Que una mirada, una sonrisa o simplemente compartir un espacio en calma puede decir mucho más que 1000 palabras vacías. Forzar la conversación para cumplir con el protocolo social de la amabilidad se vuelve un sinsentido. Ahora, si no hay nada que decir, no se dice. Y si la compañía no soporta ese silencio, quizás es que la compañía no es la adecuada. Se abandona la cortesía hueca, esa que nos obligaba a preguntar por la salud de personas que no nos importaban, o a comentar programas de televisión que nunca vimos,
y se abraza la autenticidad de un no tengo ganas de hablar o de un silencio compartido que es en sí mismo una conversación profunda. En séptimo lugar está la presión por parecer siempre activo y productivo. La sociedad moderna venera el hacer, el movimiento constante, el no parar. Después de la jubilación, muchos sienten la presión de llenar su tiempo con actividades. Cursos de pintura, viajes organizados, voluntariados, gimnasia para mayores. Como si el descanso, el simple hecho de estar, fuera un desperdicio. Pero después de los 70, uno conquista el derecho a la pereza sagrada. El derecho a pasar una mañana entera mirando por la ventana, a leer un libro sin prisa, a echarse una siesta sin que el reloj de la productividad nos acuse. Ya no tenemos que demostrar nada a nadie. No necesitamos un currículum de actividades para justificar nuestra existencia. El simple hecho de existir, de respirar, de recordar, ya es una actividad lo suficientemente valiosa. La paz interior no se encuentra en una agenda repleta, sino en los espacios vacíos entre un pensamiento y otro. Liberarse de la tiranía de la productividad es entender que nuestro valor como personas no reside en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y lo que somos en esta etapa es principalmente memoria y presencia. La octava expectativa que se vuelve polvo es la de mantener opiniones moderadas para no herir sensibilidades. Hemos pasado la vida midiendo nuestras palabras, sobre todo en temas espinosos como la política, la religión o las decisiones ajenas. No opines, no te metas, mejor calla para mantener la armonía. Ese corsé verbal se va aflojando con los años, hasta que un día simplemente se cae. Y entonces la sinceridad se convierte en la nueva norma. No se trata de ser grosero ni de herir por sistema, sino de no invertir energía en edulcorar lo que pensamos. Si alguien pregunta, se responde con honestidad. Si una conversación deriva hacia un tema que nos parece una estupidez, lo decimos o simplemente nos levantamos y nos vamos. Ya no tenemos tiempo para rodeos ni para guardar silencio cuando algo nos parece injusto o simplemente falso. La paz que buscamos no es la paz de la hipocresía, es la paz de la coherencia. Y la coherencia implica que lo que sale de nuestra boca se parece mucho a lo que habita en nuestra cabeza y en nuestro corazón, sin pasar por el filtro de lo políticamente correcto o de lo socialmente aceptable. Es una liberación del lenguaje y por ende del pensamiento. En noveno lugar aparece la insostenible costumbre de hacer regalos por obligación. Esos regalos de compromiso para personas con las que apenas cruzamos 2 palabras al año, esos detalles que compramos en el último minuto, con un presupuesto ajustado y una ilusión nula, solo porque hay que llevar algo si te invitan a cenar o porque no se puede llegar con las manos vacías al cumpleaños de un familiar político. Esa rueda de intercambio de objetos innecesarios, que muchas veces acaban en un cajón o son relegados a un intercambio navideño, pierde todo su sentido. Después de los 70, el mejor regalo, el único que realmente importa, es el tiempo y la presencia genuina. Y si se hace un regalo que sea algo sentido, algo que realmente conecte con la persona, o mejor aún, una experiencia compartida. Pero la obligación de gastar dinero y energía en algo que no nace del corazón se abandona sin remordimientos. Se prefiere llegar con las manos vacías y el corazón lleno de ganas de estar, que con un paquete envuelto en papel brillante y el alma ausente. Es la muerte del consumismo afectivo, la liberación de tener que demostrar cariño a golpe de talonario. La 10ª atadura es la de mantener el tipo, esa expresión que engloba tanto el físico como la actitud. La sociedad nos vende la idea de que debemos luchar contra el envejecimiento, de que debemos mantenernos firmes, tersos, ágiles como a los 40. Hay toda una industria dedicada a hacernos sentir que rendirnos a las arrugas, a las canas, a los achaques, es una derrota. Pero después de los 70 llega una tregua con el cuerpo. El cuerpo ha sido nuestro vehículo durante 7 décadas, nos ha llevado a todas partes, ha parido si tuvo que parir, ha trabajado, ha bailado, ha llorado. Exigirle ahora que finja que no tiene historia,
que no tiene kilómetros recorridos, es una falta de respeto. Aceptar las canas, las arrugas, el paso más lento no es rendirse, es agradecer. Es mirarse al espejo y reconocer en cada línea un recuerdo, en cada dolor una batalla ganada. Dejar de mantener el tipo es aceptar el propio tipo, con su forma actual, con sus limitaciones y su belleza única. Es dejar de posar para la foto y empezar por fin a vivir fuera de ella. En un 10º lugar, rompemos con la exigencia de ser siempre positivos y de agradar. Hemos crecido con el mandato de la sonrisa fácil, de la actitud alegre, de no amargarle el día a nadie con nuestros problemas. ¿Cómo estás? Bien. Siempre bien, aunque por dentro estemos hechos pedazos. Esa fachada de positivismo tóxico se agrieta con la edad, porque después de los 70 uno ha vivido suficientes pérdidas, suficientes desengaños, suficientes días grises como para saber que la tristeza también forma parte de la vida y tiene derecho a ser expresada. No se trata de ir regando amargura allá por donde se pase, sino de no tener que fingir una alegría que no se siente. Si un día uno está cansado, callado o incluso de mal humor, se tiene el derecho a estarlo sin tener que dar explicaciones ni temer que los demás se alejen. Los que se alejen por eso es que solo querían la compañía de nuestra sonrisa, no de nuestra persona completa. La autenticidad emocional se vuelve un pilar de la paz interior, y fingir sentimientos, un lujo que ya no podemos permitirnos. La 12ª liberación viene de la mano de la necesidad de estar siempre informado y al día. Durante la vida adulta, estar al tanto de las noticias, de las tendencias, de lo que ocurre en el mundo, era casi una obligación para poder participar en conversaciones y no sentirse fuera de juego. Pero hay un punto en que la sobresaturación informativa se convierte en un ruido tóxico. Las malas noticias, los conflictos, la política, las modas pasajeras empiezan a pesar como una losa. Después de los 70 uno filtra el mundo. No es que se viva en una burbuja, sino que se elige qué merece la pena que entre. Se abandona la obligación de opinar sobre todo, de saberlo todo. Se prioriza la información que afecta a nuestra vida real, a nuestra salud, a nuestra gente querida. Lo demás, el ruido del mundo, se deja pasar. Es la conquista de una paz mental que no necesita estar al tanto del último escándalo del famoso de turno o del último giro político. La mente, como la casa, se limpia de trastos innecesarios. En 13º lugar está la expectativa de ser siempre el pilar de la familia, el que resuelve, el que aconseja, el que está para todos. Durante años ese rol nos dio un propósito, pero también nos agotó. Ser el depósito de los problemas ajenos, el paño de lágrimas, el que siempre tiene una solución o un hombro. Pero llega una edad en que uno también necesita apoyo, también tiene fragilidades y sobre todo necesita descansar de la carga emocional de los demás. No es un abandono, es un acto de equilibrio. Pasar de ser el pilar inamovible a ser un miembro más de la familia que da cuando puede y cuando le piden, pero que ya no se ofrece constantemente. Es dejar que los más jóvenes tomen las riendas de sus propias vidas y resuelvan sus propios conflictos. Es soltar la responsabilidad de mantener la armonía familiar a cualquier precio, permitiendo que cada cual cargue con su propia mochila. La paz que se encuentra al soltar ese peso es indescriptible. Es como dejar de sostener un techo con los brazos para, por fin, sentarse a descansar bajo él. La 14ª renuncia es a la imprescindible necesidad de tener siempre planes. En la cultura actual, no tener planes para el fin de semana o para las vacaciones es casi un estigma de fracaso social. Pero después de los 70, la ausencia de planes se convierte en el mejor de los planes. La improvisación gana terreno a la agenda. Levantarse por la mañana y decidir sobre la marcha qué apetece hacer, o incluso no hacer nada, es un lujo supremo. No hay obligación de viajar en Semana Santa si no apetece, ni de salir cada sábado noche. El que aburrido debe estar, nunca hace nada, deja de ser un insulto para convertirse en un halago. El aburrimiento
Ese estado tan temido puede ser el caldo de cultivo de los pensamientos más profundos, de los recuerdos más dulces, de la simple contemplación. Dejar de rendir cuentas sobre cómo empleamos nuestro tiempo libre es la última gran liberación social. El tiempo ya no es oro que deba invertirse con rentabilidad, es agua que fluye y que simplemente se disfruta mientras moja. Y finalmente, la 15ª y quizás más profunda de todas, la necesidad de justificar nuestras decisiones. Toda la vida hemos estado justificando. ¿Por qué estudiamos esto y no lo otro? ¿Por qué nos casamos con quien nos casamos? ¿Por qué tuvimos los hijos que tuvimos? ¿Por qué nos mudamos? ¿Por qué no nos mudamos? Hemos vivido bajo el escrutinio de una mirada social que exigía explicaciones para cada desviación de la norma. Pero al cruzar la línea de los 70, esa necesidad se esfuma. Las decisiones, incluso las más recientes, solo nos pertenecen a nosotros. Si decidimos no ir a una reunión, no necesitamos dar una excusa elaborada. No me apetece es razón suficiente. Si decidimos vender la casa de toda la vida para mudarnos a un piso más pequeño, es nuestra decisión y no requiere la aprobación de nadie. Si queremos invertir nuestros ahorros en un viaje absurdo o en una colección de sellos, es nuestro derecho. Ya no hay un tribunal externo ante el que comparecer. La única jueza de nuestras decisiones al final del camino es nuestra propia conciencia. Y cuando se logra callar el murmullo de las expectativas ajenas, el veredicto de esa conciencia suele ser, por primera vez, absolutamente indulgente. Es la libertad total, la paz absoluta de saberse por fin dueño único y exclusivo de los latidos del propio corazón, sin necesidad de aplausos ni permisos.